Buenas tardes, profesora. Hoy le vamos a hablar sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto consta del el cuento maquiavélico. Ese es un cuento de filosofía militar política de Maquiavélico. Le vamos a hablar fundamentalmente sobre el cuento, sobre nuestra comprensión lectora que tuvimos y sobre lo que comprendimos del cuento más que nada. Yo le voy a hablar sobre el cuento, profesora. Mire, número uno, el pensador estratégico maquiavélico y el arte de la guerra. El enfoque. El enfoque que vamos a tener va a ser la filosofía militar y política de Maquiavélico. La estructura, la introducción con lo que vamos a empezar. ¿Quién fue el Maquiavélico? Su contexto histórico y su relevancia en la estrategia política y militar. El pensamiento militar y maquiavélico. Las ideas principales que tenía Maquiavélico era el arte de la guerra y su relación con el príncipe. El ejército ciudadano versus los mercenarios. Comparación de su modelo con los ejércitos modernos. Aplicación en conflictos históricos, ejemplo de su influencia en las batallas claves. El maquiavélico, más que nada, su influencia y su idea era muy... Su influencia hacia las batallas y todo era muy considerada. Y en las batallas claves, más que nada, su palabra era lo que valía. La relevancia actual, estrategia y política de defensa en el siglo XXI. Ahora sí, el segundo punto que vamos a tomar va a ser el maquiavélico y el poder, la política de la guerra. El enfoque que vamos a dar a esta va a ser cómo del arte de la guerra relaciona la guerra con la estabilidad del Estado. La estructura. Vamos a empezar primero más que nada con la introducción. La guerra como instrumento del poder político. La afluencia de un maquiavélico, un mundo de conflictos y conspiraciones. La guerra como necesidad política, el argumento de Maquiavélico sobre la fuerza y el liderazgo. A lo que yo me refiero con esto es que el Maquiavélico era un líder nato, pero usaba mucho la fuerza de ser líder y era un líder como un dictador. Estrategias de control, uso de la guerra para consolidar el poder. El Maquiavélico más que nada usaba su violencia, o sea, lo que yo me voy con violencia a la guerra, para así le puedan tener miedo y que tenga poder. La reflexión final, ¿se puede gobernar sin el poder militar? El general filosófico, maquiavélico y la ciencia militar. Ese es el enfoque 3 que le vamos a dar. El enfoque que le vamos a dar sobre este punto 3 va a ser análisis técnico de las ideas militares de Maquiavélico en comparación con la guerra moderna. La estructura, le vamos a hablar, introducción. ¿Puede un filósofo ser un estratega militar? La estructura del ejército ideal según Maquiavélico. Comparación con estrategias militares modernas, ejércitos permanentes, defensas nacionales, geopolítica, entrevistas con expertos en defensa y estrategia militar. La conclusión que le vamos a dar: ¿siguen vigentes sus ideas con la guerra moderna? Del arte de la guerra a la geopolítica actual. El enfoque que le vamos a dar a este punto va a ser aplicación del arte de la guerra en la política y la estrategia internacional competente. Estructura, la introducción, Maquiavélico y la guerra en el siglo XXI. El uso de la fuerza en la diplomacia actual. Intervenciones, guerras, preventivas, sanciones. Estrategias y poder. La influencia de Maquiavélico con líderes modernos. A lo que yo me refiero con eso es que el maquiavélico hacía como la política actual. Los presidentes salían, pero en este caso el maquiavélico se aliaba con líderes natos o con líderes de su rango para así tener más poder. Conflictos actuales y la visión maquiavélica de la guerra. La visión maquiavélica del maquiavélico era una visión de tener que usar la violencia, o sea, la guerra para así tener poder. Reflexión final. ¿Es la guerra inevitable en la política global? El punto número 5 que vamos a tocar va a ser Maquiavélico, guerra y moral. El debate filosófico. El enfoque que vamos a dar va a ser el dilema ético sobre la guerra en el pensamiento maquiavélico. La estructura. La introducción. ¿Es justificable la guerra? El pensamiento maquiavélico frente a la ética. La guerra como herramienta política versus la visión humanista del Renacimiento.
El debate filosófico: ¿es mejor ser temido que amado? A lo que yo me refiero con esto, profesora, es que si es mejor tener poder, usar la violencia, ganar el respeto de todos, o no usar la violencia, tener una visión más considerable sobre todas las personas que llevan a morir sobre la guerra y así ser respetado. Pero no, el maquiavélico era diferente. El maquiavélico usaba la violencia para tener respeto y poder. Reflexión con académicos sobre ética y política. Este es otro punto que yo quisiera tocar. La conclusión: ¿es posible aplicar la visión de Maquiavélico sin caer en el cinismo político? Siento que esas preguntas, las últimas preguntas de cada sección que le hicimos, profesora, se lo vamos a responder como tipo entrevista ahorita con mi familia. Que mi familia también más o menos le hablé sobre el tema y les voy a preguntar. Así que ahorita le hago la entrevista, profesor. ¿Quién es el Maquiavélico? Es un comandante que buscaba el poder mediante la violencia y la guerra. Pregunta número 2. ¿Se puede gobernar sin el poder militar? Yo considero que no se puede gobernar, ya que el poder militar es una gran ayuda para que se puedan hacer en el poder, y así en el poder tener ya sea soldados o que puedan tener un buen armamento militar y que tengan poder, porque un simple civil que no conocen no puede ser un gobernador. ¿Siguen vigentes sus ideas en la guerra política global? Yo considero que no, ya que en la guerra moderna ahorita ya no son tienen iguales. que pasar muchas cosas Ya las para que guerras sea ya una no son guerra, de violencia. ya que las aleaciones guerras y toda la política ahorita van diferentes, ya que y ahorita se siempre regula va a por la haber. ONU, Pero que siento que esa ya regula a los ya países, no va a ser igual, ya y que hace se que controla estén más. mejores. Y ¿Es hay posible aplicar la tratos, visión de Maquiavélico sin más caer en tratos el entre cinismo países? político. Profesora, pues Yo esto sería considero todo y que no, muchas gracias. ya que el poder y el hambre de poder te lleva a esto, a un cinismo político, donde quieres más y más y más.